Ahora vamos al trabajo 65, perfil de uso de antiepilépticos en niños hospitalizados en un prestador integral de salud, Federico Rotuno, Teo de Lina Harley, Ana Casuriaga, Carlos Zunino, Virginia Canopa, Gustavo Giacchetto del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Adelante, Fede. Hola, buen día. Yo soy Federico Rotuno. Voy a presentar el trabajo recién mencionado. Bueno, de la introducción. Las indicaciones off-label, el estrecho margen terapéutico, la variabilidad farmacocinética y las interacciones farmacológicas constituyen algunos de los problemas a abordar en el uso crónico de antiepilépticos. Caracterizar su perfil de uso es necesario para promover su prescripción racional y así para poder realizar recomendaciones para mejorar la práctica clínica. El objetivo de este estudio fue describir el perfil de uso de antiepilépticos en menores de 15 años hospitalizados en un prestador integral de salud entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Los objetivos específicos propuestos fue describir el motivo y la indicación de los antiepilépticos, determinar la frecuencia de uso en mono o politerapia, describir los tipos de antiepilépticos utilizados y aproximarse al conocimiento de algunos factores que influyen en la adherencia. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio transversal, descriptivo, de menores de 15 años, hospitalizados en cuidados moderados en tratamientos con los antiepilépticos, independientemente de la causa por la cual lo estaban recibiendo. La captación se realizó a través de la unidad de fraccionamiento y reconstitución de dosis de inyectables del centro asistencial. Definimos politerapia como el uso concurrente de 2 o más medicamentos o clases terapéuticas. La adherencia se evaluó a través del test de Morisky-Green, que es un método indirecto de evaluación de la adherencia a través de un cuestionario aplicado al niño o a los cuidadores habituales. Las variables analizadas fueron tipo y número de antiepilépticos, motivo de la indicación, vía de administración, dosis, uso asociado con psicofármacos, adherencia al tratamiento, suplementación con vitamina D y L-carnitina. Las variables cuantitativas se expresaron como medidas de tendencia central y de dispersión, y las variables cualitativas con frecuencias absolutas y relativas. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la institución y se solicitó el consentimiento informado a los padres, madres o niños en el caso que correspondía. En cuanto a los resultados, vemos que en el periodo de estudio cumplieron con los criterios de inclusión 113 pacientes. La mediana de edad fue de 7 años, con un rango de 1 mes a 15 años. 50,4% fueron pacientes del sexo femenino y 49,6% fueron del sexo masculino. Acá para el análisis de las indicaciones de los tipos de antiepilépticos y de la politerapia, realizamos categorizaciones de los pacientes en 2 grupos. Tenemos el grupo A, aquellos niños que presentaban diagnóstico de epilepsia, y en el grupo B, aquellos niños con diagnósticos de otras patologías. En estas se incluyeron patologías psiquiátricas, neuroquirúrgicas y terapia del dolor. Dentro de los niños con patologías psiquiátricas, a su vez, se incluyeron aquellos que tenían diagnósticos de trastorno del humor, trastorno de conducta, trastornos de ansiedad, ideas de muerte o trastornos del espectro autista. Bien. Como podemos ver, en el grupo A, el porcentaje fue 50,4% y 49,6% correspondieron a este grupo B. Y dentro de los del grupo B predominaron aquellos niños con patologías psiquiátricas y en especial aquellos con trastornos de conducta. Como podemos ver ahora en esta primera tabla, donde se describe la distribución por edad, sexo e indicación de los antiepilépticos más frecuentes en ambos grupos, la mediana edad del grupo A fue de 2,7 años y predominó el sexo masculino, y en el grupo B la mediana edad fue de 11,5 años y predominó el sexo femenino. En el análisis del tipo de antiepiléptico indicado, vemos que en el grupo A el levetiracetam fue el más frecuentemente indicado con un 35%, seguido de benzodiazepinas y ácido valproico, y en el grupo B el más frecuente indicado fue el ácido valproico con 35,7%, seguido de levetiracetam y benzodiazepinas. Continuando con los resultados, como en el análisis global recibieron tratamiento en monoterapia 46% y en politerapia 54%. En esta segunda tabla podemos ver la descripción de la politerapia, ¿no?, en los 2 grupos. Vemos que se evidenció una indicación de más de 2 antiepilépticos en el grupo A en 50,8% de los casos y en el grupo B en 14,3%.
Cuando se dieron más de un antiepiléptico, la combinación más frecuente fue con ácido valproico y benzodiazepinas. Eso fue en ambos grupos, pero predominó esta combinación en aquellos pacientes del grupo B. La asociación con psicofármacos se dio en los dos grupos, predominando el uso de antipsicóticos, pero como vemos también tuvo una frecuencia mayor en el grupo B, y sobre todo en aquellos pacientes con patologías psiquiátricas. Continuando con el análisis global, recibieron dosis acordes a las recomendadas, que las comparamos con la Asociación Española de Pediatría, en un 79,7% de los pacientes. Predominó la vía oral en ambos grupos. Recibieron tratamiento con vitamina D, la suplementación, solo un 16% de los pacientes. En aquellos casos en tratamientos con ácido valproico y que tenían indicaciones de profilaxis con L-carnitina, un 50% la estaban recibiendo, y se logró evaluar la adherencia en un 56,6% de los pacientes. Tenían una buena adherencia, un 43,8%, y una mala adherencia, un 56,2%, encontrándose que a mayor edad y mayor número de antiepilépticos prescritos, predominaba la no adherencia. Y en cuanto a la discusión y las conclusiones, predominó el uso de levetiracetam en pacientes epilépticos, que esto coincide, en los últimos años el uso de este antiepiléptico se ha extendido, gracias a que es una alternativa eficaz, segura y con escasas interacciones farmacológicas. La mitad de los pacientes recibieron antiepilépticos por patologías diferentes, epilepsia, mayoritariamente psiquiátricas, donde predominó el uso de ácido valproico. Esto coincide con los cambios epidemiológicos observados, con aumento de los trastornos conductuales y comportamentales en niños y adolescentes, y va de la mano también con el uso extendido de los antiepilépticos como estabilizantes del humor. La politerapia resultó una práctica frecuente. El análisis de esta serie permite una aproximación al conocimiento del perfil de uso de antiepilépticos en los niños y adolescentes hospitalizados en este centro y por lo tanto de los principales problemas a abordar en el uso de estos fármacos. Destacamos la necesidad de solicitar consentimiento informado y elaborar recomendaciones en el uso off-label de los antiepilépticos, así como revisar las dosis empleadas y en politerapia con la finalidad de optimizar su prescripción. Futuros estudios multicéntricos con inclusión de pacientes ambulatorios son necesarios para contribuir al uso racional de este grupo de medicamentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Federico, primero felicitarlos. Es un muy buen trabajo. Yo no había visto nada en nuestro país, por lo menos no había leído nada de esto. Creo que todo lo que habla de racionalizar, del uso coherente de las medicaciones, sobre todo en estas condiciones, y de las prescripciones es sumamente importante, por eso me parece un muy buen trabajo. Lo que tú referías de la mediana de la edad, bueno, separaron muy bien los grupos y son más chiquitos los que reciben los fármacos antiepilépticos, claro, por tener una epilepsia, claro, que los que lo reciben por otras razones. Eso quedó bien claro, sí. Eso quedó muy claro, que es francamente más elevada la mediana de edad en lo que ustedes llamaron el segundo grupo. Me llamó la atención, eso sí, porque incluso quienes no hacemos pediatría, digamos, somos pediatras, pero estamos en otro sector de trabajo, sabemos que la vitamina D es fundamental en los pacientes antiepilépticos y que cuando hay valproico en el medio, la L-carnitina es imprescindible. Y sin embargo, hay un porcentaje, un 50% de los pacientes que estaban recibiendo valproico no recibían L-carnitina. ¿Tienen idea por qué es eso? ¿Simplemente porque no se asoció a la medicación o porque se olvidaron de la prescripción, que eso también puede pasar? En realidad una idea clara no, pero porque bueno, revisamos en realidad las historias clínicas, esa fue nuestra fuente de datos, entonces bueno, ahí podemos quedar con algunos datos insuficientes, pero sí, nos pasó que al ver a aquellos pacientes que estaban en tratamiento con valproico y al revisar un poco los criterios de la indicación, vimos que bueno, este porcentaje de pacientes en realidad no lo estaban recibiendo y quizás deberían.
Bueno, esto me parece súper importante cuando se presentan los trabajos, esto que vos decís, el valor que tiene saber que hay que agregarle, hacerle carnitina a los pacientes que están con valproico, igual que hay que hacer los controles de hemograma y de función hepático en ellos, que me parece que esto lo que muestra es que los pediatras a veces estamos omisos en las cosas que indicamos y que es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente es que sí, el levetiracetam todos lo usamos por el perfil muy claramente que vos dijiste de seguridad, que eso no quiere decir que dejemos de usar los otros, sino que cuando tenemos que optar por uno es el que nos parece más seguro y bueno, siempre por eso... Claro, y eso fue una de las diferencias en comparación con la bibliografía internacional, en que por lo general es el ácido valproico, con su uso así amplio y extendido, que es como el más frecuente indicado. Que son medicaciones, no tanto el levetiracetam, pero sí las otras, que no están exentas de efectos adversos. Sin embargo, ustedes lo mostraron claramente que cada vez se están utilizando más para otros tratamientos que no son los fármacos por epilepsia y que además se están asociando con otros fármacos y entonces está muy buena la idea que ustedes ponen al final del trabajo y que tú lo dijiste, de hacer un estudio multicéntrico a ver qué estamos haciendo los demás. Así que nada, felicitaciones a vos y por la presentación y a todo el grupo. Gracias. Continuamos con el próximo trabajo, que es insulinoma en adolescente con esclerosis tuberosa. La presentación estará a cargo de la doctora Ana Tangari. Son también autores Silvia Giacaglia, Dadvison Brenda, Rodrigo Parias, González Javiera, Bordet Sofía, Bupo Sol, Marta Suárez. El trabajo es presentado desde el Sanatorio Güemes y el Hospital Álvarez. Adelante. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito sobre hipoglucemias, ¿sí? Excluyendo a la diabetes tipo 1 en tratamiento con insulina. La hipoglucemia se presenta luego del paciente diabético con mayor incidencia en el periodo perinatal, encabezada por la hipoglucemia transicional, que está presente en los primeros 2 días de vida, la cual es atribuida a fallas en la adaptación fisiológica al ambiente extrauterino. Pasar de un ambiente con suministro continuo de glucosa a un ambiente donde el suministro va a ser intermitente. Eso genera fallas y se expresa por la hipoglucemia transicional. A continuación, sigue en frecuencia la hipoglucemia por el hiperinsulinismo transitorio, secundario a diversas causas de estrés fetal, entre ellas la hipertensión o diabetes gestacional, retraso de crecimiento intrauterino, y luego ya no las causas transitorias, sino las causas de etiología genética. Sumado a esto, en el periodo neonatal, además del hiperinsulinismo, que ya lo vamos a definir, siguen en frecuencia otras causas de hipoglucemia, como la deficiencia de somatotropina, que es la hormona de crecimiento, la insuficiencia adrenal con la deficiencia de cortisol, que la caracteriza, y defectos en la degradación de lípidos, como los trastornos de la beta-oxidación, o del metabolismo del glucógeno, tanto en su síntesis, almacenamiento, degradación, que está representada por la glucogenosis. El hiperinsulinismo es definido por la presencia de insulina detectable en hipoglucemia, lo cual es un hallazgo inapropiado, ¿sí? Se caracteriza por tener ausencia de cuerpos cetónicos. Esto es debido a que la insulina, al ser una hormona anabólica, inhibe la lipólisis, ¿sí? Situación contraria a la diabetes, en que tenemos insulinopenia y por lo tanto cuerpos cetónicos abundantes, ¿sí? Acá una característica que orienta mucho es, además del alto consumo de glucosa que requieren, los altos flujos que requieren, la ausencia de cuerpos cetónicos. Luego de los 2 años de vida, ya tenemos otras causas en las que puede corresponder al insulinoma, ¿sí? El insulinoma es un tumor neuroenteropancreático que se caracteriza por producir insulina. Son tumores, la mayoría son benignos, aunque existe un 2 a 17% de malignos que pueden comprometer en abdomen y tórax, y se expresan, como dijimos, por una hipoglucemia hiperinsulinémica, los cuales son difíciles de localizar, porque a veces son de tamaños muy chiquitos, y eso en pediatría se complica más,
por lo cual hay múltiples técnicas, una de las más aceptadas es la resonancia abdominal, y estudios con radioisótopos que ahora voy a mencionar. Simplemente para mencionar, se han hecho desde cateterizaciones venosas con estimulación arterial con calcio para detectar qué porción del páncreas es la que genera la insulina en exceso, cateterización transhepática portal, ecografías transabdominales, pero también ecografía endoscópica, ecografía intraoperatoria, y a veces todo eso falla y se termina localizando por palpación intraoperatoria. Pero bueno, también en los últimos años apareció el 18 fluordopapet, que ha sido también un gran avance, no solo para el hiperinsulinismo congénito, genético, sino también para el insulinoma. Y aparte de scan con octreotide, que el octreotide es un análogo de la somatostatina. Si el tumor tiene receptores de somatostatina, este fármaco se lo une a radioisótopos y se une al tumor. Hablando un poquito de insulinoma, un poquito más, la malignidad a nivel del estudio histológico se establece en base a la presencia del Ki67, que es un indicador de la célula en fase de reproducción, digamos, celular, ¿no? Y además del número de mitosis detectada. Esto es igual para todos los tumores del grupo, los neuroenteropancreáticos, ¿sí? El único tratamiento para el insulinoma curativo es quirúrgico, dado que la respuesta errática a quimioterapia o radiofármacos, que de vuelta, si tiene receptores de somatostatina, se puede indicar un análogo a la somatostatina, que tiene unido un radioisótopo y se dirige así al tumor. Previo a la cirugía puede utilizarse diazóxido, octreotide también, o alimentos con fécula de maíz cruda, que sería la maicena cruda. Y esto lo comento porque en cualquier situación de hipoglucemia, la maicena cruda, que luego del cuarto mes, porque tiene que haber amilasa, por supuesto, se puede entreverar con leche o jugos, y es una solución porque su digestión tan lenta asegura un flujo continuo de glucosa, una permanencia en sangre, mucho más que si fuera cocida. El insulinoma puede ser de presentación aislada o integrando síndromes de tumores endocrinos múltiples, como el MEN1, en el cual, en este síndrome, el MEN1, tenemos mutado un gen que es supresor de tumores, y por lo tanto, ante su mutación, aparecen tumores hipofisarios en las glándulas paratiroides y otros tumores neuroendocrinos, aparte del que estamos hablando. Y esta asociación puede estar hasta un 42%. Y rápidamente, la esclerosis tuberosa, porque es una paciente a la que vamos a preguntar que además tiene una esclerosis tuberosa, es una patología autosómica dominante causada también por alteraciones en genes que determinan aumento de la frecuencia de tumores, ¿sí? En este caso son tumores, hay genes que son supresores de tumores, el TCC1 y el 2, los cuales forman unas proteínas, la amartina y la tuberina. Está muy chica la letra de la presentación, perdón, para mí también está chica, pero igual. Y estas proteínas lo que hacen es inhibir una vía de traducción intracelular que normalmente está, al estar activada, la vía que se denomina mTOR o mTOR, esta vía, al estar activada, hace que la célula continuamente se reproduzca, pero gracias a este complejo de estas dos proteínas, esa vía se frena y no está siempre estimulada. Ahora, en la esclerosis tuberosa están mutados estas proteínas, los genes que codifican para esta proteína, entonces la proteína pierde efectividad y la vía está mucho más activa de lo que debe estar, ¿sí? Lo cual, la verdad que me cuesta leer lo que yo misma escribí acá, porque me quedó muy chica, pero bueno, básicamente las manifestaciones son tumores. En cerebro tenemos las tuberosidades cerebrales, los nódulos subependimarios, además pueden haber problemas en el desarrollo de la organogénesis cerebral, con displasia cerebral y manifestaciones psiquiátricas, epilepsia, psicosis, autismo, ¿sí?
A nivel de piel son características, todo es por esta exacerbación de la proliferación celular y además se describen problemas en la apoptosis celular, que, o sea, que son células que quedan y no son removidas, entonces se van acumulando, generando distintos tipos de manifestaciones, ¿sí? Tumores cardíacos como el rhabdomioma, tumores y quistes renales, pulmonares, hepáticos, malformaciones oculares. Bueno, y entre estos tumores están los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Los cuales ni siquiera las normas los consideran que haya que buscarlos sistemáticamente, pero bueno, hay trabajos que muestran una leve incidencia mayor que en la población general. A este grupo de tumores neuroendocrinos pertenece el insulinoma, ¿sí? Y han sido reportados 6 casos en adultos de insulinomas, en pacientes con esclerosis tuberosa. Desde el 2011, esto es un comentario simplemente para ilustrar un poquito, se aprobaron inhibidores de esta vía que dijimos de traducción de señal intracelular, que es la vía de mTOR, y estos medicamentos, el sirolimus, el everolimus, se pueden usar y van justo al mecanismo de la patología, ¿sí? Que es una vía de traducción de señal, como dijimos, intracelular exacerbada, y estos la inhiben. Tanto se han usado para tratamiento de tumores como para las manifestaciones en piel en forma tópica. Bueno, el objetivo es presentar a una niña adolescente de 14 años con diagnóstico de esclerosis tuberosa e insulinoma. Esta es una paciente que tiene diagnóstico prenatal del rhabdomiomas cardíacos sin otra patología en el embarazo, que nace a término con peso adecuado y al nacer se confirman los rhabdomiomas, los cuales no representaban una repercusión en la función cardíaca, se detectan quistes renales. Al año de vida presenta crisis convulsivas tipo ausencia, se realiza la resonancia de cerebro, se detectan lesiones compatibles con tuberosidades de corteza. La maduración neurológica era normal. A los 14 años presenta episodios de confusión mental con bradilalia y bradisiquia, los cuales se presentaban al despertar, pero solo en fines de semana, luego de sueño prolongado, y esto se mencionaba, duró casi 7 meses, hasta que bueno, se realizaron múltiples electroencefalogramas, los cuales eran normales, se cambiaban los esquemas anticonvulsivantes, pero no se lograba obviamente ningún efecto, y durante uno de estos episodios se detecta una hipoglucemia. Entonces se realiza, digamos, para el estudio de cualquier hipoglucemia, si en ese momento que se detectó la hipoglucemia no se pudieron tomar muestras, se provoca una prueba de ayuno para detectar esta hipoglucemia y poder obtener lo que se denomina la muestra crítica, que es la muestra en hipoglucemia, en la cual nosotros podemos ver cómo se adaptan las hormonas alrededor de esa hipoglucemia. En ese caso teníamos una glucemia bien bajita, la insulina, que debe ser no detectable, estaba francamente elevada, el péptido C no fue muy informativo, digamos, refleja el nivel de insulina, no estaba elevado porque tienen distintos momentos de formación, seguramente capaz que como es un metabolito de la insulina, por ahí más tarde se elevaría, pero en este momento no era importante, y descartamos problemas con el cortisol. Vemos que se descartó la insuficiencia adrenal con un cortisol que estaba normal y una hormona de crecimiento, la somatotropina, también normal. Acá tenemos las manifestaciones cutáneas, la placa fibrosa en la cara, en nariz los angiofibromas, tenemos en la espalda una placa lumbar de Sjagrin y nevos de tejido conjuntivo, máculas hipopigmentadas. La paciente tenía peso y estatura normal, fuera de la crisis, inteligencia normal, perfecta, ¿sí? Acá tenemos un poquito las imágenes en cerebro de los tubos corticales, los rhabdomiomas, que lástima que se fue mi hermana, ella le va a explicar mejor, pero el HairStrain es un método de ultrasonido que muestra una difusión ventricular derecha leve, ¿sí? Tenemos los quistes renales y lo que se decide es hacer una pancreatectomía parcial con control de margen histológico para el margen de seguridad por medio del uso de biopsia
intraquirúrgica por congelación. El diagnóstico diferido es un tumor de aspecto benigno, rodeado por cápsula fibrosa sin infiltración de la misma, con un índice de proliferación bajo, y se realizaron inmunohistoquímicas que eran compatibles con el diagnóstico de tumor neuroendocrino grado 1, ¿sí? O sea, de bajo grado de malignidad. Para destacar patologías asociadas del MEN1, tumores hipofisarios que produjeran prolactina u hormona de crecimiento, fueron determinadas y estas eran normales, ¿sí? También descartamos por medio del calcio, fósforo y paratormona que no hubiera un hiperparatiroidismo asociado, ¿sí? El test genético para el estudio del MEN1 no estuvo disponible. En la evolución, la paciente permanece luego de la cirugía asintomática en 3 años de seguimiento. Se hizo un monitoreo de glucemias preprandiales porque podía haber aparecido diabetes por la resección pancreática. Ni en ayuna ni 2 horas postprandiales presentaba hipoglucemias, ¿sí? El péptido C muestra que hay una buena reserva de páncreas todavía, ¿sí? Con un valor normal, es un indicador de la masa pancreática, ¿sí? No había signos de diabetes tampoco en la hemoglobina glicosilada. Alcanza la euglucemia permaneciendo, como dijimos, asintomática. Y esto sí es importante, acá abajo la glucemia, tras 12 horas de ayuno, la glucemia era normal y el beta-hidroxibutirato y el NEFA, que ahora voy a explicar un poquito, eran normales, ¿sí? ¿Qué sucede? Al haber retirado la fuente de insulina, la lipólisis se podía llevar a cabo perfectamente y tenía la lipólisis normal de un niño que está en 12 horas de ayuno. ¿Cómo medimos la lipólisis? Por cuerpos cetónicos, y el beta-hidroxibutirato es un cuerpo cetónico, y el NEFA son los, perdón que está en inglés, es una sigla que quiere decir ácidos grasos libres, ácidos grasos no esterificados, también tienen que subir cuando se degradan los lípidos. Entonces, estudiando los lípidos sabemos que no hay fuentes de insulina presentes, y además también le hicimos una prueba de tolerancia oral a la glucosa para ver si aparecía en alguno de los momentos durante la curva una glucemia que superara los 200, que eso es sin diagnóstico de diabetes, o en los 120 minutos mayor a 140. Como vemos, hay un valor border a los 120 minutos que excede los 140, puede ser que esté evolucionando hacia una alteración, digamos, deberíamos decir, porque que tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa un poco alterada, pero mínima, ¿sí? Porque es hasta 140. Tampoco tenía signo de insuficiencia exócrina, no había esteatorrea ni flatulencias. Bueno, esta es la imagen de la tomografía que muestra una lesión tumoral hipointensa en T1, hiperintensa en T2, que aumenta a su vez con el contraste en cuerpo y cola pancreática y que concuerda con los hallazgos en la 18-fluordopapet, con un aumento de la captación en la misma región. Era normal la captación en glándulas adrenales y en tórax. Este estudio también sirve para ver si hay metástasis, porque donde haya tejido diseminado que tiene la captación, el tejido pancreático tiene la captación de captar la dopa, y bueno, por eso se usa esta técnica, y si hubiera metástasis se hubiera tomado en otros lugares también. A ver, no, volví para atrás. No sé por qué me está yendo para... bueno, no, acá está. Conclusiones. El hallazgo de insulinoma en una paciente pediátrica con esclerosis tuberosa, previamente no reportado en niños, se suma a los escasos casos de tumores en adultos, y debe ser considerada la hipoglucemia en pacientes con cambios en síntomas neurológicos, no explicables por alteraciones en el electroencefalograma y sin respuesta a los cambios de la farmacoterapia. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias por la presentación, sumamente clara, y además por presentarnos un caso tan raro, ¿no? Y yo lo pensaba de qué buen transcurso fue en tu presentación de poder explicar 2 entidades bastante complejas en su fisiopatología, y además como lo mostraste con imágenes, ni que hablar con el sustento imagenológico de la paciente,
pero recorrer para los pediatras una cosa que es más frecuente de ver que el insulinoma, que es la esclerosis tuberosa, me parece muy, muy oportuno. O sea que muchas gracias por eso. Y creo que también está bueno desde el punto de vista pediátrico y no tanto de la subespecialidad tuya que manejás, el pensar siempre, porque esta niña ya tenía un diagnóstico prenatal de alguna alteración, ¿no? Los rhabdomiomas ya estaban presentes de antes, pero como pediatra siempre tener presente lo que comentaba Cecilia en un momento, ¿no? Eso de examinar al paciente de la cabeza a los pies, ¿no? Porque lo que nosotros lo tomamos como bandera de alerta o como marcador de la esclerosis tuberosa, las lesiones hipopigmentadas siempre son las que tenemos que buscar, ¿no? Entonces, nada, me parece que docentemente el recorrido que hiciste de estas dos patologías fueron muy, muy, muy claras y muy, muy oportunas. Así que muchas gracias. Ahora vamos al trabajo. Bueno, íbamos al trabajo 108, así que damos por finalizada. Me gustaría hacer un comentario, aprovechamos que faltó el último, que me parece súper interesante. Demoraron un poco en hacer el diagnóstico. Cuando uno se encuentra con una hipoglicemia, examen que siempre hay que hacer cuando hay convulsiones, siempre hay que hacer una glicemia, eso hay que metérselo en la cabeza. Y cuando uno encuentra una hipoglicemia, está bueno, yo lo digo porque soy una señora mayor, está bueno, si esa hipoglicemia se reitera en ese paciente, hacerle en el momento que tiene la hipoglicemia. Lo ideal sería no inducirla, sino en el mismo momento en que la reitera sale la toma para insulina. Me parece que eso es muy importante. Hipoglicemia con hiperinsulinemia es claro que no es lo que tiene que ser y hay que buscar o nisidioblastosis o un insulinoma, que son más frecuentes la nisidioblastosis, mucho más frecuente que lo que es el insulinoma. Por eso me pareció súper interesante. Y hago el comentario, no me correspondía porque habíamos quedado así, pero me parece que es muy válida la presentación que hiciste y tú lo dijiste muy bien y muy importante todo el desarrollo del proceso para llegar al diagnóstico. Hay muchas cosas que exceden a mi formación, obviamente, pero me parece que hemos avanzado mucho, porque antes el PET ni existía, ¿no? Entonces nos basábamos mucho en la ecografía, en la tomografía, en intentar buscar estos tumores, los cateterismos para hacer dosificaciones, para saber qué zona del páncreas ibas a retirar. A veces hacían pancreatectomías casi totales con todas las consecuencias que eso tenían para los pacientes. Por eso me pareció muy válido ver cómo avanzamos. Estamos en el siglo XXI y siendo coherente con los exámenes que solicitamos, cómo se ha avanzado en todos estos diagnósticos, porque a esta niña, desde el punto de vista de su insulinoma, le cambió la vida. Igual tiene una esclerosis tuberosa que no es poca cosa, con todo el impacto además estético y emocional, por más que ella estaba sonriente en la foto, me pareció muy bueno que mostraras las fotos, los que hemos visto esas lesiones y que no se ven frecuentemente, por eso digo, porque como soy una señora mayor, uno solo vi y después vi un adolescente, después un lactante, que lo tuvimos por una complicación de uno de los rhabdomiomas cardíacos. Me parece que es súper interesante y digo, para los más jóvenes recordar eso, que si uno se encuentra una paciente que tiene confusión o convulsiones, que tiene una hipoglicemia, perfecto, la tratamos. Si esa hipoglicemia repite, hay que hacerle en ese momento dosificación de insulina. Me parece que llevarla tiene que estar muy controlada, una prueba de supresión, porque es de mucho riesgo, ¿no? Realizarla, pero me encantó tu presentación. Muchas gracias, Ana. Como todos los congresos que traes alguna de tus presentaciones endocrinológicas, pero muy buena. Me gustaría agregar algo. De la hipoglucemia, uno de los problemas que tenemos con la hipoglucemia
y lo voy a decir, espero que nadie se sienta ofendido, pero porque tenemos ese problema en Argentina, acá seguramente también. Yo igual aprovecho a avisar que hemos creado la Comisión de Endocrinología Pediátrica de la SUP, así que nos vamos a estar comunicando por mail o organizando cosas, así que bueno, ya recibirán seguramente un mail. Pero bueno, lo que quería decir que uno de los grandes problemas, la hipoglucemia, como yo no quería extenderme mucho, ni lo voy a hacer ahora, les prometo, pero la hipoglucemia tiene estos grandes picos de incidencia y en la etapa neonatal a veces encontramos neonatólogos más antiguos que el gran problema que hay es que siguen, digamos, como la hipoglucemia es un evento tan frecuente en la neonatología, en los últimos años se ha empezado a diseccionar cuándo se tolera la hipoglucemia, qué hay que hacer, ¿sí? Y el gran problema es que en las primeras 4 horas de vida, la glucemia es extremadamente variable en niños que no tienen ningún síntoma y que son considerados sanos, ¿sí? Pero en estudios se ha visto que en las primeras 4 horas, solo 4. Puede ir de 28 a 100 y por tener 28 no se considera hipoglucemia. Ese es uno de los grandes problemas, siempre se sigue debatiendo. Entonces, lo que han determinado las sociedades endocrinológicas que se dedican a hipoglucemia, ¿sí?, que en las primeras 48 horas de vida lo que hay que definir es un nivel operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene 28, no lo vamos a poner en una máquina y hacerle millones de estudios, un bebé recién nacido de 4 horas, pero le vamos a estar encima y hay que mantener que las glucemias estén por arriba de 50, ¿sí? Hay quienes dicen 47 para ser más exacto, pero para que quede un número redondo, en las primeras 48 horas de vida no debe ser tolerado un valor menor a 50. Se define un valor para marcar conductas, ¿sí? Si no logra mantener los 50, es un bebé que todavía se va a observar más, ¿sí? Y se van a hacer diagnósticos siempre después de las primeras 48 horas, pero si en las primeras 48 horas requirió suero, bueno, es un bebé que hay que observarlo muchísimo más y hay que estudiarlo mucho más, ¿sí? Después de las 48 horas, depende de quién se lea, pero más o menos el consenso es que por arriba de 60 estaría adecuado en un recién nacido, ¿sí? 60 cuando uno lo mide por laboratorio, ¿no? Porque cuando usamos las tiras reactivas pueden tener errores de hasta 15 puntos. Entonces, siempre hay que ver en contexto, por supuesto, ¿no? Y si reitera mucho 60, bueno, es un bebé que hay que estudiarlo más. No es que, está en 60, no le hacemos nada. No, va a haber que estudiarlo, ¿sí? Y ahí es que surge el concepto de las pruebas de ayuno. Sobre todo han sido creadas para pacientes que tuvieron hipoglucemias muy severas, para no dejar ir a la casa un bebé que después va a tener otras complicaciones, ¿no? Pero es importantísimo que el hiperinsulinismo transitorio, hijo de madre diabética, hijo de madre que tuvo hipertensión gestacional o RCIU, y ojo que el RCIU hay que mirar el peso y hay que mirar la talla, porque uno mira el peso y es normal, pero nació con 45 centímetros, está mal. Menor de 48 centímetros un bebé de término, ya sabemos que debe ser asumida como RCIU y controlarle más. Porque estos hiperinsulinismos, que son lo que hacen alguna hipoglucemia, después repiten otra, después se van a la casa porque más o menos anduvo bien, esos bebés hasta un 30% de retraso mental pueden llegar a tener, ¿sí? Y son bebés que no son jerarquizados, ¿sí? Y es importantísimo este tema. Yo me dedico mucho a hipoglucemia porque... ¿Por qué? Porque uno ve que hay que impulsar más temas, digamos, esto. Y entonces, eso quería decir. Ahora desde el comité de la SUB podrás hacer actividades, sí, pero lo que no hay que olvidarse de la glucosa es justamente eso, se mueren las neuronas. Entonces es muy importante. Así que bueno, nada, muchísimas gracias y gracias a todos los que presentaron los trabajos.